Otro de Alamar, Antonio Álvarez, dice: quisiera que se tocara el tema de por qué en los edificios múltiples se dejan dar actividades que estremecen los apartamentos, por qué la ley no hace nada. En ocasiones se ha llamado a la policía para que interfiera por las broncas que se ocasionan y no se acciona. En Centro Habana, dice Rolando Rodríguez: es imposible vivir en esa zona, los jóvenes y los niños de esta manzana no respetan a nadie. Nos hemos quejado varias veces con el jefe de sector de la zona con referencia a la música alta, los juegos de pelota en la calle con gritería, que esto conlleva ofensas a las personas mayores, malas palabras y gritería en la calle, lo cual afecta la tranquilidad ciudadana. También hay un ciudadano, Manuel Trujillo, que dice que existen grupos de jóvenes haciendo bulla, jugando dominó, fumando y tomando ron hasta tarde en la madrugada, que los animales, principalmente los perros en los edificios múltiples, no dejan descansar a las personas que viven en colectivos y a los que trabajan hasta tarde en la noche, y no se le puede llamar la atención porque se molestan. También las fiestas se realizan hasta después de las 12 con esa música alta. En Mayabé, que Juan Pedro Méndez habla de vecino que alquila bafles para actividades públicas, los cuales molestan por lo alto que ponen la música, y los inspectores que han estado en el lugar dicen que no tienen los instrumentos necesarios para medir los altos decibeles que afectan a nuestra zona de residencia. Y un ciudadano de Madruga que habla de la feria en Madruga, que molesta a la música, a los vecinos demasiado alta, los decibeles de la música. Se han quejado al Ministerio de Cultura, pero ellos no proceden. Esto afecta a todos los vecinos y principalmente a los de la tercera edad. Pepe Alejandro, la experiencia tuya en la sección de acuse de recibo de Juventud Rebelde con el tema del ruido. ¿Es este uno de los temas que más te llegan de la población? ¿Cuál es tu percepción sobre este asunto, sobre lo que está pasando con el tema del ruido? Bueno, yo te diría, Randy, que la percepción mía pasa por una preocupación muy grande. Yo quizás sea un poco maximalista, pero tengo que decirlo aquí, estamos viviendo una impunidad sonora. Estamos viviendo en una especie de selva hiperdecibélica. Pero aquí todo el mundo tiene su culpa y su pedacito, pero yo creo que ha faltado voluntad. Bueno, de hecho este programa ya es algo esperanzador, de que empezamos a poner las cosas en su lugar, en orden. Porque yo creo que también hay un efecto, hay una relación muy fuerte entre la conducta de las personas y la impunidad con que las instituciones también, instituciones estatales, quebrantan esa paz y el silencio. O sea, especie de un círculo vicioso. Yo me acostumbro a nacer, a crecer, a vivir entre el ruido, y yo voy a ser ruidoso. Pero si yo frente a mi casa, yo cuando hay las actividades en un municipio, porque estamos hablando de la ciudad, pero en los municipios, la Semana de la Cultura, usted le ponen un bafle en la puerta, algo así como en vena, ¿no? Un bafle en la vena ahí. Usted empieza a reaccionar, a reproducir esa conducta con sus vecinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las instituciones estatales tienen que primero dar el ejemplo, porque el Estado y las instituciones tienen que ser el equilibrio de una nación, tienen que ser el garante de la concordia social, de la paz. Entonces, nosotros que hemos logrado tantas cosas a través de las instituciones, yo pienso que hemos demorado un poco, Randy, sinceramente, en darnos cuenta de que hay que empezar por el Estado. Hay que empezar incluso por el Estado y digo el gobierno. Cuando digo el gobierno, digo que en un municipio ese tiene que ser el tema prioritario de la agenda del presidente del Consejo Popular, del presidente del gobierno, del Consejo de la Administración, y tiene que ser también las autoridades del orden público. Tienen que sentir que esa creciente manifestación de indisciplina sonora es un quebrantamiento primario que conduce después a otros quebrantamientos de la ley. Cuando estamos hablando de indisciplina social, el tema del ruido es uno de esos componentes. No, eso va desarticulando, social. Pero tú sabes, Randy, ¿qué más me preocupa a mí? La sensación que deja en los ciudadanos. Las cartas que yo recibo son personas de todas las edades, pero sobre todo, por ejemplo, ancianos, personas mayores, personas enfermas. Que son también los que más tiempo están en la casa. En la casa. Y personas que se sienten desprotegidas. Tienen la sensación de desprotección porque allí donde él está, esa no es la prioridad. A lo mejor roban en el mercado, ese sí es una prioridad. A un hecho de sangre, pero hay un grado delincuencial
en hacerte la vida imposible con el sonido, que además no es solo la música. Hay un quebrantamiento de las normas generales de respeto y de convivencia. Yo tengo que decir aquí que también está la contaminación sonora producto de decisiones determinadas en la instalaciones industriales que tienen que tener una licencia del SIDMA y planificación física. Y muchas veces incumplen con esa licencia. No, yo te puedo hacer cuentos aquí de cartas que yo he recibido de personas que viven frente a objetivos económicos. Usted no puede justificar ni la entrada de divisas al país, ni la necesidad de elevar la producción. Yo te puedo decir de una fábrica que hay en este país que es única, que produce un solo tipo, ese componente, pero está a unos metros de una demarcación urbana donde viven personas. Y ese es un gran problema. No podemos detener la producción. No, pero la salud humana está ante que todo. Y la paz de los seres humanos. Estas violaciones, estos quebrantamientos, lo que dejan un poco es la sensación de impunidad. Y esa impunidad con otras impunidades que tenemos en nuestra sociedad, el individuo que es respetuoso, que cumple con la ley, no puede sentir la sensación de que está solo, de que a nadie le... O sea, estoy llevando las cosas al extremo, ¿no? Pero de que a nadie le interesa. Yo te cuento que en las cartas, mucha gente ha quemado sus naves ya cuando viene a la sección. Ha pasado ya por varios lugares. Y ha ido a atención de la población de su municipio, del gobierno, ha ido al lugar primero a hablar con la administración de ese centro, porque estamos hablando de vecinos, pero estamos hablando también de centros que son fuentes de contaminación sonora. Ha ido allí y le ha dicho, compadre, mire, qué sé yo, sí, cómo no, porque no cabe en la lógica. Esas personas necesitan vivir dentro del ruido. Y tiene que ir subiendo escalones y muchas veces se desgasta, quema sus naves y carena aquí al final, en una sección donde cabe casi todo, ningún sufrimiento humano puede ser ajeno, ningún mal humano puede ser ajeno. Ahora hay que poner las cosas en orden. Primero, las personas, hay una labor educativa, pero nosotros nos hemos dado cuenta, Randy, en muchos años, que con exhortaciones, solo, hay un problema que es familiar. Si tú ves que tu padre, tu madre sabe conducirse, no molestar a nadie, te llama la atención cuando tú estás a altas horas, tú quizás reproduzcas eso, casi seguro. Pero también hay una labor educativa de las instituciones, pero con eso solo no vamos a lograr. La ley tiene que hacerse cumplir. Tiene que haber una labor coercitiva, un empeño coercitivo, pero eso tiene que ser una voluntad de las instituciones que están responsabilizadas, que dijo nuestro compañero científico, tienen que hacer cumplir, porque ¿qué hago yo con una legislación profusa que de paso hay que actualizar algunas cosas, porque hay una multa ahí que es de 5 pesos? De eso vamos a hablar, vamos a hablar de eso también para que nos ilustren un poco. No, porque que yo creo que es muy bueno, para que nos ilustren un poco eso, porque yo creo que, como tú decías, la coerción, la ley tiene que aplicarse. Tú tienes que sentir la presión, Randy. Exacto. Y yo creo que una de las cosas que se ha perdido, Pepe, es el tema de la presión social en todo el sentido. Claro. Presión social en el sentido de que te aplico la ley y presión social en el sentido de que la colectividad accione. Porque esto mismo que estamos hablando de los edificios multifamiliares, claro, antes eso no pasaba en un edificio multifamiliar. No. Había un orden, un consejo vecino, había una decisión de la gente de que había que respetar la comunidad. Y eso hoy se ha perdido en muchos de nuestros edificios multifamiliares. Yo creo también que un poco la gente ha visto que un poco hay un grado de orfandad en este problema y que cada quien hace lo que le parece, como en el ómnibus, el reggaetón a las 12 días bajo el calor, a todo ahí, pero ahí, en la oreja. Quién sabe, el otro día publiqué en la sección un caso que parecía de fantasía. Un hombre que se montó en un ómnibus y que iba todo en silencio y radioenciclopedia puesto. Y la gente decía, permiso. Y el chofer hablaba y decía, por favor, caminen hacia atrás. Parecía un engendro de la imaginación de la guagua marciana. Y era real, Randy. El hombre casi se pellizca cuando se baja. Pero casi la excepción, lo que era la regla se ha convertido en la excepción. Entonces nosotros tenemos que dar señales, y las instituciones, el gobierno y el Estado tienen que dar señales
de que hay que proteger la paz de las personas. Y eso hay que hacerlo en toda la gama de manifestaciones. Los vecinos, pero está las aglomeraciones de autos y motos, esa es ahora una modalidad. Nos reunimos en la madrugada en un lugar de la ciudad y bueno, llegué en mi carrito, en mi moto y a poner la música y no importa quién esté. Bueno, eso tiene que tener una contraparte de las autoridades del orden público, eso no se puede permitir. Con esto que estoy diciendo, porque también somos de los extremos, no es ahora emprenderla contra la necesidad de recreación, porque Cuba tiene podríamos decir, una situación muy especial. En muchos lugares del mundo, los lugares para oír música y discoteca, que además ya pasé mi edad en eso, pero soy un fervoroso defensor de que los jóvenes de hoy brinquen, salten, y que tú no puedes llevarlos a un saloncito a bailar danzón. Pero en esos lugares tienen toda una tecnología. Nosotros somos un país pobre, con otras prioridades, que quizás no podemos darle aire acondicionado a todos los centros recreativos. No podemos acolchonar o amortiguar, que eso son tecnologías ya muy desarrolladas. Y eso también conspira, y hay que entender también que la gente necesita bailar y escuchar música, pero hay que buscar soluciones puntuales, hay que pensar bien dónde se sitúa un lugar recreativo de esto, dónde se sitúa y qué caracterización tiene. No es lo mismo un lugar donde van un trío o de la Nueva Trova que un lugar donde hay que bailar salsa. Ah, no, pero usted lo que no puede es botar el sofá, empezar... De eso me contaba Jorge, una experiencia que había por Trinidad, que había lugares que se habían concebido al aire libre para la trova y ya ponen allí grupos musicales y crean un sonido espantoso. Totalmente diferente para lo que fueron concebidos, porque ese es uno de los temas. Pepe tocó aspectos que son neurálgicos. Primero, es verdad que no somos un país rico, pero es verdad que en materia de ruido, con pocos recursos y buenos deseos, se puede hacer muchas cosas. En primer lugar, usted debe ofertar la recreación que las condiciones de su lugar y su entorno le permiten. Porque la recreación suya no puede ser la desgracia de la población de al lado. Es bueno llamar la atención de la población que en materia de ruido muchos somos víctimas y victimarios. Porque o bien el administrativo de una discoteca o bien aquella señora que estaba gritando de la croqueta, cuando entonces está durmiendo el ruido le molesta a ella. O cuando quiere ver la novela, entonces... O él no está de casa, pero a su familia le molesta lo que están haciendo. Le molesta eso. Se hablaba el tema de las mediciones. Mira, las mediciones en ocasiones hace falta porque hay veces que estamos en la zona de duda y es muy riesgoso ser subjetivo, sobre todo cuando estamos hablando cerca de una instalación. Y es verdad que hay muy pocos sonómetros. La doctora podrá referirse después cuántos tiene el MINSAP, que es el que los tiene que tener. Pero hay muchos lugares que no hace falta mediciones. Cuando usted llega a un lugar que las paredes están vibrando por la música, no hace falta mediciones, y creo que es un momento bueno para llamar a la reflexión porque viene el verano. Y verano con recreación, pero verano con orden, pienso que es un buen momento. El tema de los ómnibus con música, que es bastante generalizado, es un ejemplo claro de lo que estábamos hablando. Esos ómnibus, hasta donde yo sé, son estatales. Sí, la inmensa mayoría, y los que no son arrendados. Entonces ahí tiene que haber jefe, tiene que haber administrativo, tiene que haber organismos o entidades a las que se subordinan esas empresas y tiene que exigir ese ómnibus. No es para que ponga la música que quiere el chofer al nivel que quiere el chofer. Ahí hay un caso concreto de impunidad. De impunidad masiva y que bueno genera... El chofer se convierte en el dueño del ómnibus. En el dueño del ómnibus. Hace lo que quiere y se lo permiten su jefe. Hay que decirlo así crudamente. Ese ómnibus es estatal o arrendado. Y si no estamos en capacidad de darle los CD o los DVD que lleva, hay que poner la regla de juego. Lo que puede poner y a qué nivel lo tiene que poner, si va a llevarlos de él. Eso es otro ejemplo de los muchos que se pueden hacer. Sería muy interesante preguntarle a muchas de estas entidades que yo tengo aquí que provocan afectaciones por ruido, en sus planes de la economía, en sus planes de inversión, ¿qué cantidad de recursos destinan a resolver ese problema? De eso te quiero abundar un poquito después con ustedes dos, sobre todo, ¿cómo es que se le establecen las normas a estas instalaciones, a estos lugares que se abren al público? Y si antes de eso
hay una revisión, ¿qué es lo que se hace? ¿Quién establece esa revisión? Pero ya que hablaste de los ómnibus, vamos a ver un trabajo que hizo el Sistema Informativo de la Televisión Cubana sobre esa música estridente en las guaguas. Y de aquí tengo de transporte unas cuantas opiniones. La capital de los cubanos cambió su entorno desde que desaparecieron de sus calles los famosos camellos y llegaron estos nuevos ómnibus articulados. La reanimación es notable. Con la Yutón también llegó la música a los ómnibus urbanos. No, la música debe ponerse a un tono adecuado al pasaje, ¿no? La música a todo el mundo yo creo que le gusta, ¿verdad? Y se siente uno bien cuando monta así y es agradable. Psicológicamente se afirma que la música puede despertar, evocar, estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y sentimientos. También influye en el estado de ánimo de los que la escuchan. No es lo mismo salir de la casa a las 6:30, 6 de la mañana, coger un ómnibus que tenga reggaetón o discoteca, a salir de la casa y coger un ómnibus que consiga que tenga una buena selección de música variada romántica. En la música romántica tú vas relajado, aunque vayas apretado, pero vas relajado. Pero esa música que sigue ese sonido, como el reggaetón, por ejemplo, que muchas veces lo ponen altísimo y no te deja ni concentrarte en el viaje ni en ningún lugar. Hay personas que quizás vengan molestas por ese motivo y por cosas de la vida, ¿no? Y entonces una música esa, estridente, el reggaetón ese que ponen, que es muy actual ahora, entonces eso las altera más. Incluso he escuchado que han dicho, ¡oh, la música, chofer! Acelera, acelera. Los nuevos ómnibus tienen reproductoras, pero según constatamos, no hay una estrategia definida para regular lo que se obliga a escuchar como si se tratara de un todo incluido. Hasta ahora lo que estaba contemplado al principio, que era música indirecta, lo que se iba a eso, pero eso no se llevó a cabo. Los choferes se han agenciado la manera de su música, que no puede ser, la música no puede ser con forma de escándalo, es una música pausada que no molesta a los pasajeros. La opción es validada por mayoría, pero eso sí, se imponen regulaciones por parte de las entidades encargadas y apelar además al sentido común de los choferes, que son en definitiva quienes tienen en sus manos la posibilidad de alegrarle la mañana a muchos, modificar el estado de ánimo de algunos y en fin mejorarle el día a todos. Así sería más perceptible aún la reanimación del transporte público en la capital. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión.